Muy buenos días a todos y Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a nuestra reunión semanal y como siempre vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de llegar hasta este momento. Te damos gracias que nos has concedido la vida para ver un año nuevo. Señor, te dedicamos nuestras vidas, nuestros ministerios, todo lo que tú nos has dado, Señor, los dedicamos y los consagramos a ti. Úsanos para tu gloria en este año. Úsanos, Padre Celestial, pues la hora realmente es tarde. Ayúdanos a permanecer en ti, a seguir en ti, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino seguir caminando por este camino, Señor, que es estrecho y que a veces es difícil. Pero con tu ayuda, Señor, podremos perseverar y podremos llegar. Te amamos y te adoramos esta mañana. Solamente tú eres digno de ser alabado. Solamente tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración. Señor, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es el imperio, tuya es toda autoridad. Tú eres supremo, tú vives y tú reinas para siempre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el único y verdadero Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, te bendecimos y te adoramos esta mañana. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, no hay nadie que pueda hacer las obras ni las cosas que tú haces. Te alabamos, Padre Celestial, y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu santa misericordia. Oh, te amamos, Señor, te alabamos. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, el nombre de Jehová ha de ser alabado. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestras entrañas, bendecimos tu nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo lo que somos, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, te bendecimos, te adoramos, te alabamos. No hay palabras, no hay expresiones, Señor, adecuadas para poder traer la gloria que tu nombre merece, Señor. No podemos imaginarnos tu grandeza, no podemos imaginarnos la magnitud de tu poder, pero simplemente, Señor, te pedimos, recibe nuestra alabanza, que suba delante de tu presencia como una aroma agradable delante de ti. Te bendecimos, Dios del universo, Rey del universo. Bendecimos tu nombre esta mañana. Gracias te damos. Todas las personas que hemos recibido a Jesús, a Yeshua, como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos un llamado. Somos llamados por Dios. Y nuestro llamado está diseñado para traerle gloria a Dios. La palabra de Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Entonces, nuestro llamado está ligado a traerle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y el llamado de Dios, en general, hablando en términos generales, es la salvación, es para todos. Pero también dentro de nuestro llamado hay una asignación o hay dones especiales de la manera que Dios nos diseñó para traerle gloria a su nombre. No todos somos predicadores, no todos somos músicos, no todos somos cantantes, no todos ayudamos, no todos tenemos el don de empresarios, no todos tenemos el don de ayuda, no todos tenemos los dones de interpretar lenguas o de milagros. Pero Dios le ha dado a cada persona ciertos dones de acuerdo a la manera que Dios quiere que traigamos gloria a su nombre. Y no hay excepción. Si somos hijos de Dios por medio de Jesús, Yeshua, tenemos ese llamado.
Dice la palabra de Dios en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Entonces, nadie puede jactarse, hermanos. Dios es el que extendió su mano hacia nosotros, y Él es el que nos escogió para que sirvamos. Dice la palabra de Dios que en nuestro llamado debemos de dar fruto de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Y dice la palabra de Dios que cuando traemos gloria a Dios, cuando damos fruto a su nombre, lo que pedimos al Padre, Él nos los dará. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque eres tú el que nos has elegido a nosotros y no nosotros a ti. Ahora te pido esta mañana que nos ayudes, Señor, a dar mucho fruto este año. Este año 2026, concédenos, Señor, dar mucho fruto, que traigamos gloria a tu nombre. Señor, y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre en oración, Señor, que nos sea dado. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos esta mañana. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos. Y en nuestro llamado, hermanos, no podemos llegar a la eternidad, no podemos llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Dios no solamente nos llamó, sino que Él está comprometido a ayudarnos para que podamos perseverar hasta el final. Debemos de comprender que ninguna persona, no importa cuánto ayune, cuánto ore, no importa cuán espiritual se crea o lo que sea, ninguna persona podemos llegar solos a la eternidad. No podemos llegar solos al cielo. Somos demasiados débiles. No podemos solos. Dice la palabra de Dios en la primera carta, epístola a los tesalonicenses, capítulo 5 y verso 24, dice: fiel es el que os llama. Acuérdense, somos llamados, Dios nos llamó, el cual también lo hará. ¿Qué está hablando aquí? Dice que el que nos llamó está comprometido a ayudarnos para que lleguemos hasta el final. ¿Verdad? Somos llamados de Dios. Dios nos llamó, escuchamos su voz y le seguimos. Y ahora vamos caminando, ¿verdad? Con luchas, con pruebas, con cuidados, con tantas cosas que la vida lanza en contra de nosotros, ¿verdad? Pero vamos firmes en el camino del Señor, pero por su gracia, por su fidelidad. Porque Dios está comprometido a guardar a los que Él llamó. Nuestro trabajo es seguir en el camino, no apartarnos tenemos libre albedrío y sí podemos hacer la decisión de apartarnos del camino de Dios. Pero mientras hacemos la decisión, no, yo voy a perseverar, Dios nos está ayudando a cada paso en este camino hasta que lleguemos allá. Padre, te damos gracias que fiel eres quien nos ha llamado. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que tú nos amaste y moriste por nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Señor, tú nos alcanzaste. La honra y la gloria, por lo tanto, te pertenecen a ti y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres tú el que nos estás ayudando para poder perseverar. Romanos capítulo 8, 28, un verso muy conocido, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, somos llamados para los propósitos de Dios.
no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando oramos, cuando leemos las Escrituras, estamos siendo conformados al propósito, a los propósitos de Dios. Nosotros, los creyentes en Jesús, en Yeshua, no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor, y el Señor Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien, pero de acuerdo a los propósitos de Dios. Acuérdense de eso. Estás pasando por pruebas, Dios está trabajando. Estás pasando por dificultades, Dios está trabajando, ¿verdad? Y todo va a salir para bien, para que puedas cumplir con tu llamado, con los propósitos que Dios tiene para ti. No te des por vencido, no te des por vencida. Sigue adelante, confía en Dios. Él está trabajando todo. Y al final de cuentas te vas a dar cuenta de que durante los momentos más duros que pensabas que Dios no estaba ahí, Él estaba trabajando. Señor, te damos gracias que a todos los que te amamos, Señor, tú estás trabajando, Señor, por nosotros. Y reconocemos que estás trabajando todo para nuestro bien, pero de acuerdo a los propósitos de tu llamado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a realizar que no se trata de nosotros. Eso no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Te amamos y te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu santa misericordia. Gracias, Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, 28 al 29, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, miren, si estamos caminando con el Señor, si tenemos bendiciones de parte del Señor, tenemos que darle la gloria a Él. Dice que Él escogió lo vil del mundo, escogió lo que el mundo rechazó. ¿Sabes qué es por eso que no cabes en este mundo? Muchos creyentes carnales están siguiendo las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, y quieren encajar en este mundo. Y lo que no entienden es que el mundo nos rechazó, pero Dios nos recogió, ¿verdad? Dios nos recogió, fuimos rechazados, Dios nos recogió, y por eso nadie puede jactarse, hermanos, en la presencia de Dios. ¿Dónde estaríamos sin Dios? ¿Dónde estaríamos si Dios no nos hubiera llamado? Tal vez estaríamos, no sé, tirados, borrachos en algún lugar, despreciados, rechazados. Pero Dios en su misericordia nos escogió y en su misericordia nos llamó. Y entonces, hermanos, nadie se puede jactar, nadie puede creerse, nadie puede darse palmeadas en las espaldas. Mira, y solamente el Señor, que tuvo misericordia de nosotros. ¿Eres creyente en Jesús, en Yeshua? Tienes un llamado. Y tu llamado es traerle gloria a Dios y darle gracias de que Él no te rechazó, sino que Él te recibió. Padre, esta mañana te damos gracias que el mundo nos rechazó, Señor. El mundo nos menospreció, pero tú, Padre, nos has recogido. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Ayúdanos a seguir en ti. Te amamos y te exaltamos, Padre Celestial. Y te
te damos honra y gloria a ti solamente aquí esta mañana. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 14, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, hermanos, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús Yeshua, es el mensaje del llamado a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el evangelio es la persona de Jesús, de Yeshua, y es por medio del cual el Padre Celestial nos llamó a la salvación. Y ese llamado, hermanos, Dios espera que demos fruto. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ponte a pensar, ¿cómo puedes servir a Dios? Pues sirve a Dios en lo que Él te ha llamado. Ponte a servir conforme a lo que Dios ha puesto en ti. Y predica el evangelio. Y no trates de ayudarle al evangelio, hermanos. Predica el evangelio. Predica la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, de Yeshua. Predica el perdón de los pecados a las personas. Este forma la parte más importante de nuestras vidas, que nosotros seamos testigos de tan grande salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, para que demos mucho fruto. Y para que, Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por las buenas noticias, por el evangelio, por cual y por medio de él nos has salvado, Señor, por el mensaje de tu vida. Te bendecimos esta mañana, te damos honra y gloria a ti, y solamente a ti, y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en nuestro llamado, que produzcamos mucho fruto, Señor, este año, y que traigamos gloria al nombre de Jesús, al nombre de Yeshua. Te damos gracias, Señor. Somos indignos, pero tú nos has hecho dignos por medio de la sangre del Cordero de Dios. Nos has justificado, nos has llamado, Señor, y nos has puesto en bien delante de tu presencia por la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua. Te damos gracias. Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, en el camino del Señor va a haber sufrimiento. Jesús, Yeshua, nos puso el ejemplo. Y tenemos que comprender esto para que podamos perseverar. Hay ministerios falsos, hay pastores falsos, especialmente en el movimiento de la prosperidad que llaman, que o dicen abiertamente o insinúan que si estás pasando por pruebas, algo estás haciendo mal. Y muchas veces te vas a dar cuenta que muchos de estos ministerios te dicen: mándanos dinero, vamos a orar por ti y todos tus problemas van a ser resueltos. Hermanos, esto no es lo que dice la Biblia. Jesús mismo nos dijo que en esta vida tendremos tribulación, pero dice que nos alentemos, nos animemos, porque Él ha vencido al mundo. Y el apóstol Pedro nos dice que el Mesías Jesús, Yeshua, padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo. Y muchas veces, hermanos, sufrimos en el camino del Señor. Pero debemos darle gloria a Dios que hemos sido hallados dignos
de sufrir por causa de su nombre. A nadie le gusta. Muchos dejaron a Jesús, a Yeshua. Cuando les empezó a hablar estas palabras duras que a nadie le gusta oír, a nadie nos gusta el sufrimiento, y dice la palabra de Dios que lo dejaron. Hermano, no seamos hallados nosotros dentro de las personas que dejan el camino del Señor, sino que confiemos en Dios, que Él nos está sosteniendo para que podamos seguir y caminar en este camino, que es duro, es difícil. Y si no comprendemos eso, hermanos, no vamos a poder perseverar. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, y pedimos tu ayuda para seguir adelante. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Lo único que sabemos es que tú eres fiel y tú eres verdadero. Y tú eres fiel, Señor, el que prometiste, el que nos vas a ayudar a seguir adelante. Pablo escribió en su carta a la iglesia en Filipo, capítulo 3 y verso 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es, hermanos, el final de nuestro llamamiento? ¿Cuál es la meta suprema de nuestro llamamiento? Pues irnos al cielo a vivir con Jesús por la eternidad. Eso es nuestra meta. Y Pablo dijo: ¿sabes qué? Voy caminando, sigo mi camino hasta que llegue con Jesús, con Yeshua. Y hermanos, debemos nosotros también de ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Están todas tus prioridades en esta vida? ¿Quieres llegar a tener tanto dinero? ¿Quieres guardar tanto dinero? ¿Quieres hacer esto y lo otro? Hermano, todo lo que, si lo pones en esta vida, todo se acaba. Puede colapsar la economía y de repente todo lo que se ha ahorrado se pierde. Ha sucedido a través de la historia. Puede venir una guerra, pueden venir catástrofes naturales. ¿Dónde está tu prioridad? Nuestra prioridad debe estar puesta en Jesús, en Yeshua, nuestro Mesías, porque Él nunca va a fallar. A Él no le afectan los terremotos, a Él no le afectan el colapso de la economía, a Él no le afectan las guerras. Allá en el cielo no hay nada de eso. Entonces nuestra prioridad debe de ser puestos nuestros ojos en esa meta. Sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en esta tierra. Tener dinero, tener casas, no es nada de malo, pero ¿dónde están puestos nuestros ojos? Deben de estar puestos en Jesús y en Yeshua. Acuérdense, nuestro llamado, hermanos, es para producir fruto que le trae gloria a Dios. Pero el llamado supremo, la meta suprema de nuestro llamado es llegar con Jesús, llegar con Yeshua. Ya sea que muramos o que Jesús nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Pero tenemos que perseverar. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Ayúdanos, Señor, a proseguir hacia la meta, a el premio de el supremo llamamiento, Señor, que es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Te lo pido todo y lo pido todo, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por esta mañana, Señor, este hermoso día, Señor, que tú nos das, Señor, para vivir. Gracias, Señor, que tú nos das salud, que tú nos das tu gracia, tu favor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, que nos diriges, que nos ayudas en todo momento, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes propósitos para nosotros, Señor. Gracias porque nos ayudas a cumplir esos propósitos, Padre, y tu voluntad, Señor, será hecha en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias porque nunca nos has dejado solos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos solo a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, y alabado para siempre.
derrama tu bendición, derrama tu gracia, tu favor sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos y los que miren por internet, Señor. Que tu gracia y tu favor, tu amor y tu misericordia llenen nuestras vidas, Señor. Y nos ayudes, Padre Santo, a seguir adelante, Señor, a cumplir, Señor, siempre lo que tú has propuesto para nosotros, Señor, y que demos mucho fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, este año, Señor, a levantarnos, a darnos las fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor. Que tu mano nos sostenga en todo caminar, Señor, y que tu gracia, Señor, y favor sea con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice a mi esposo. Úsalo, Señor, en la palabra, Padre Santo, y que salga con poder, Señor, y que escuchemos y que seamos obradores, Señor, de la palabra, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén. Señor, de toda la gloria, todas las bendiciones.
Padre, gracias te damos esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra santa. Ahora oramos por los diezmos, las ofrendas que han sido traídos al alfolí. Señor, que todo sea para traer gloria y honra a tu nombre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. Bueno, este día vamos a terminar con el primer capítulo de el Evangelio según Juan. Hace algunas semanas comenzamos a estudiar este hermoso libro y este día vamos a terminarlo. A terminar el primer capítulo. Y vamos a ver el primer capítulo de Juan, capítulo 35 y verso 51. Y he intitulado este mensaje, El llamamiento de los discípulos. El llamamiento de los discípulos. Y vamos a comenzar en nombre del Señor. Señor, cuando abra mi boca, llénala tú y ayúdame a enseñar, Señor, lo que quieres esta mañana. En nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver ahora versos 35 al 38 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan es Juan al que llaman Juan el Bautista o Juan el Inmersor, el que bautizaba. No Juan el teólogo, el autor de este libro. Y dice que estaba con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, esta expresión, el Cordero de Dios, los judíos, aún en estos días, ellos comprenden un poco más lo que está diciendo. Porque en el Antiguo Testamento, Dios instituyó unos ritos de sacrificio donde sacrificaban a corderos y a otro tipo de animales para, por decirlo así, tapar los pecados de Israel por un día, por un año, lo que fuera. Y un sacrificio de un animal lleva con sí el derramamiento de sangre. Entonces, la sangre de los corderos inocentes era derramada para tapar temporalmente los pecados de Israel, ¿verdad? Porque en Hebreos nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay un precio terrible que pagar por los pecados, ¿verdad? Entonces, cuando Juan Bautista anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ellos sabían lo que estaba diciendo. Porque ellos sabían que para cubrir sus pecados temporalmente se sacrificaba a un cordero inocente. Y Jesús Yeshua es el cordero inocente que fue sacrificado, fue muerto en la cruz, pero la diferencia entre la sangre de los animales y la sangre de Jesús de Yeshua es que la sangre de Jesús es divina. Viene de nuestro Padre Celestial y la sangre de Jesús no solamente tapa los pecados temporalmente, sino que los borra. Los borra. Entonces Jesús Yeshua vino a este mundo, derramó su sangre preciosa y ahora todo aquel que pone su confianza en él, sus pecados son borrados por la sangre de Jesús. Y eso nos pone en bien con Dios, nos justifica. En otras palabras, Dios declara y dice, esta persona es justa. No por lo que hizo la persona, sino que puso su fe en lo que hizo Jesús Yeshua. ¿Ven? Por eso dice la palabra de Dios
en el segundo capítulo de los Filipenses, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Dice, no por obras, es don de Dios para que ninguno se jacte. Entonces, Juan Bautista anunció a Jesús, a Yeshua, el Cordero de Dios, ¿verdad? No todos entendían exactamente lo que iba a pasar, pero cuando les hablamos la palabra de Dios a los judíos y les explicamos o hablamos sobre el concepto del Cordero de Dios, los corderos quedan sacrificados, ellos comprenden lo que estamos diciendo. Y esta mañana, si tú me estás oyendo, no le has dado tu vida al Señor, no le has entregado tu vida completamente, entrégasela completamente, pon tu fe nomás en Él, solamente en Él. Y su sangre te lava, todos tus pecados. Los borra, los limpia, ¿verdad? Porque Él pagó el precio terrible del pecado, el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Jesús Yeshua lo pagó a precio de su sangre preciosa. ¿Por qué digo que la sangre de Jesús es la sangre del Padre? Porque la sangre de un bebé que corre por sus venas no es de la mamá, es del papá. Y si tú lees la historia de Jesús Yeshua, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió y dio a luz a Jesús. Jesús es divino, Jesús es hombre, es 100% divino, 100% Dios y 100% hombre. La unión hipostática la llaman en la teología. ¿Cómo funciona eso? No sabemos, pero el punto es este. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo anunciaba y les dijo que entre ellos caminaba el mismo Dios. Jesús es el mismo Dios y caminó entre nosotros. Pero Él vino a pagar el precio terrible del pecado. Es una cosa muy seria, es una cosa eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿La vas a pasar con Dios disfrutando de sus delicias por toda la eternidad? ¿O la vas a pasar en el infierno y finalmente el lago de fuego donde vas a ser atormentado para siempre? Yo no quiero eso para ti. Yo no quiero eso para nadie. Yo quiero que tú vengas a los caminos del Señor. Entonces, uno de los dos discípulos de Juan el Bautista, de los que estaban aquí, era Andrés. Y el otro no se menciona por su nombre, pero probablemente era el mismo Juan, el autor de este libro, el autor de este evangelio. Y Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Verdad? Dice, ¿qué andan buscando? Y ellos le respondieron, ¿dónde vives? Y creo yo, hermanos, que la pregunta de Jesús era más profunda de lo que los discípulos hacían. Les preguntó, ¿qué andan buscando? Y pues ellos le respondieron lo que se les vino a la mente. Y digo, pues, Señor, ¿dónde vives? Andaban buscando algo, pero tal vez no lo realizaban. En el corazón de la persona existe un vacío que solo Dios puede llenar, ¿verdad? Muchas personas en este mundo tratan de llenar ese vacío, ese hueco en su corazón con las cosas de este mundo. Muchos tratan de llenar ese hueco con dinero. Y hay personas que son empresarios tremendos, tienen una capacidad de generar dinero, ingresos y se vuelven muy ricos. En inglés los llamamos billonarios o que tienen miles de millones de dólares, trillonarios.
y reciben y reciben y reciben y tienen y tienen y tienen, pero su corazón sigue con ese vacío. Hay personas que tratan de llenarlo con vicios, se vuelven alcohólicos y toman día y noche y se emborrachan y van a las fiestas, pero ese vacío sigue en su corazón. Todo el licor del mundo no puede llenar ese vacío. Hay personas que se entregan a las drogas y toman drogas de todo tipo, desde las más leves hasta las más fuertes. Y están drogados día y noche. Algunos terminan tirados en las calles. Pero ese vacío no se llena. Hay personas que buscan la fama, buscan el favor de las personas, ¿verdad? Quieren la atención del mundo, quieren que el mundo los adore y se esmeran por obtener esa fama, pero al final del día, cuando se acuestan, sigue ese vacío, no es lleno. Hay personas intelectuales que buscan más y más conocimiento. Personas con superinteligencia y se llenan de conocimiento y buscan descubrimientos y buscan todo lo que puedan. Pero al final de cuentas, cuando se recuestan, sigue ese vacío. ¿Por qué? Porque hay un vacío en nuestros corazones, hermanos, que solamente lo puede llenar Dios. Y cuando Jesús volteó y les preguntó a Andrés y a Juan, les dijo, ¿qué andan buscando? ¿Verdad? Y ellos tal vez dijeron, no, pues Señor, ¿dónde vives? Pero lo que Jesús decía es, o sabía, están buscando lo que solamente puede satisfacer ese vacío en su corazón. Hermanos, el vacío hecho por Dios en nuestro corazón, solamente Dios lo puede llenar. No importa si sean ricos o sean pobres, no importa si tienen educación o no tienen educación, no importa su trasfondo étnico, si tienen a Jesús, a Yeshua, si tienen a Dios en su corazón, entonces estamos satisfechos, ¿verdad? A veces tenemos, a veces no tenemos. Pero déjenme decirles, si tenemos a Jesús, a Yeshua, estamos satisfechos. Porque ese vacío, ese hueco en nuestro corazón ha sido llenado con la presencia de Dios. Y por eso es que vivimos con esa esperanza, ¿verdad? Con esa esperanza que solo Él puede traer, porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Pablo escribió, dijo yo he aprendido a estar contento en toda situación. ¿Por qué? Porque el vacío en su corazón había sido llenado por Jesús, por Yeshua. Entonces, la verdadera realización, la verdadera satisfacción es cuando la persona invita a Jesús, a Yeshua, a que se haga el Señor de su vida. Entra Jesús, entra el Espíritu Santo y se llena ese vacío. Estamos satisfechos. Tengamos comida física o no, tenemos comida espiritual. ¿Verdad? Eso es lo que satisface al hombre. Hace muchos años un grupo de rock, si no me recuerdo bien, se llamaban, no sé si todavía estén juntos, se llaman los Rolling Stones. Un grupo británico de rock muy, muy famoso. Y escribieron una canción que decía, no puedo satisfacerme. I can't get no satisfaction. No puedo obtener satisfacción. ¿Por qué? Porque solamente Jesús, Yeshua, el Mesías, solamente Él satisface.
Entonces cuando Jesús volteó les dijo, ¿qué andan buscando? Él sabía lo que andaban buscando, aunque ellos no lo realizaban. Estaban buscando al único que podía llenar ese vacío en su corazón. Y así hay muchos que andan buscando ser satisfechos. Pero hasta que no le entreguen su vida a Jesús, a Yeshua, nunca van a ser satisfechos. George Harrison, uno de los integrantes del grupo de rock de los Beatles, él decía, yo soy un buscador. ¿Verdad? Y mucha gente decía, oh, wow, qué tremendo, mira, es un buscador. Pero lamentablemente, George Harrison murió y se quedó como buscador. Y yo esta mañana quisiera que no ya dejaras de ser un buscador y que ahora seas un encontrador. Que encuentres al que puede satisfacer tu alma, al que puede darte la vida eterna. Y su nombre es Jesús, en hebreo es Yeshua. Lo llaman Jesucristo. Su título es Jesús el Mesías, o en hebreo Yeshua HaMashiach, que es lo mismo. Que tú seas un encontrador, no solamente un buscador, perdiendo tu tiempo, buscando en los lugares equivocados. George Harrison buscaba en el ocultismo, buscaba en las drogas, buscaba en todo lugar, menos donde estaba la verdad. Y por eso lamentablemente se fue de esta vida como un buscador y no un encontrador. Esta mañana yo te invito a que seas un encontrador, que encuentres a Jesús, que encuentres a Yeshua, al Mesías. Y no te vayas a la eternidad como un buscador, sino como alguien que encontró, un encontrador, la verdad. Es muy hermoso. Pero a eso vino Jesús, a Yeshua. Y cuando les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué andan buscando? Él sabía lo que andaban buscando. Andaban buscando la satisfacción para el corazón, para el alma. Versos 39 y 40 dice, les dijo, venid y ved. Jesús les respondió, y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Me parece que la hora décima son las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, en arameo es Kefa y en griego es Pedro. Él se llamaba Simón, en hebreo es Shimón, pero Jesús le puso Kefa, que significa piedra. El nombre de Pedro en griego es piedra y se pronuncia Kefa en arameo. Y Pedro fue un instrumento clave en la iglesia primitiva. Estábamos hablando de llamados. Esta mañana oramos sobre llamados. Hermanos, cuando Dios nos llama, dice la palabra de Dios que Él nos va a dar un nombre nuevo. Léanlo allí en Apocalipsis. Y creo yo, especulo que ese nombre tiene que ver con nuestro llamado. Y las figuras más visibles, ¿verdad? Siempre se mencionaban, ¿quién eran? Pedro, Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Ellos fueron los que fueron al monte de la transfiguración. Jesús los llamaba aparte y hablaba con ellos. Y esos ministerios eran más visibles por cualquiera que sea la razón. También Juan, Pedro y Santiago. Pero yo quiero decirles algo esta mañana. El hecho de que el resto de los apóstoles casi no eran mencionados, no quiere decir que el llamado de Pedro, de Juan y de Santiago era más importante que el de ellos.
A veces los ministerios son más visibles, ¿verdad? Hay predicadores, cantantes y tantas cosas que son muy visibles. Pero déjenme decirles que el llamado del resto de la iglesia, aunque no sea visible, no es menos importante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Tenemos dones que Dios nos dio. Y tal vez no seamos tan visibles como otros, pero yo quiero decirles que no somos menos importantes que los ministerios visibles. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tomar nuestro llamado en serio. Y esta mañana oramos y vimos que nuestro llamado es para traerle gloria a Dios. ¿Verdad? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los que los primeros hice. Dios espera que demos fruto y que demos fruto que le trae gloria a Dios. Entonces, tu llamado, hermano, es muy importante. Dios te va a llamar a cuentas por tu llamado. No por el llamado de otro. Es más, yo creo que los ministerios que son menos visibles pueden ser hasta más grandes que los que son visibles. ¿Verdad? Pero el punto es que cada quien debemos de tomar en cuenta nuestro llamado y tomarlo muy en serio. Pedirle a Dios, Señor, ayúdame a dar fruto en mi llamado que traiga gloria a tu nombre. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Lo que te gusta hacer son tus dones, es lo que Dios te dio. Úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la gloria de Dios. Cualquiera que sea. Y Dios usó a Pedro y todos sabemos, mira hermanos, nadie es perfecto. Nadie. Ni Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Antes de que Dios lo volviera a llamar, lo negó 3 veces. Hasta dijo malas palabras negando a Jesús. Y Jesús lo oyó. Pero Jesús, Yeshua, lo restauró y ahora él caminó en su llamado. Entonces, no busquemos a personas perfectas, ni nosotros, ni nadie. Pero aún así, Dios nos ha llamado y Él espera que demos fruto que traiga gloria a su nombre. Es muy bonito eso, es muy hermoso. Versos 41 al 42 dice, halló primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías viene del hebreo Mashiach, y en griego es traducido a Christos, y significa el ungido, o el ungido de Dios, o el Mesías. Por eso me escuchan decir Jesús el Mesías. Es lo mismo decir Jesucristo o Jesús Cristo. Cuando digo Jesús el Mesías, es lo mismo. Es Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o quiere decir piedra. En arameo es Kefa, y en griego es Pedro, Pietro. En español es Pedro, pero en griego es Pietro, y significa piedra. Entonces, tan pronto como Andrés abrazó la fe, se fue a buscar a su hermano Simón Pedro. Y hermanos, Pedro era un hombre muy impulsivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Él fue el que le cortó la oreja al siervo cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan? Él fue el que dijo, Jesús, yo nunca, esos te niegan, pero yo nunca te voy a negar. Era un hombre muy impulsivo. Hablaba antes de pensar. Y dicen los historiadores que Pedro era un hombre muy grande, ¿verdad? Medía más de 6 pies, que en ese tiempo era casi un gigante porque las personas no eran tan altas. Y era una persona muy impulsiva.
Pero aún así, Dios lo llamó a Pedro. Aún así, Dios nos llamó a nosotros con todos nuestros defectos. Todos tenemos defectos, hermanos, créanmelo. Pero Dios nos ha llamado y nos quiere usar a pesar de nosotros mismos. Entonces, la emoción de haber descubierto al Hijo de Dios, el Mesías, era contagiosa entre los primeros creyentes, porque los judíos esperaban al Mesías desde hace mucho tiempo, lo esperaban. Y muchos creen que Pedro y los que recibieron a Jesús eran parte de los esenios. Eran los que cuidaron las escrituras allá en Qumrán y que se apartaron de las autoridades religiosas, porque las autoridades religiosas lo único que les interesaba eran sus carreras y el dinero. No adoraban a Dios como había prescrito en la ley, en la Torá. Estas personas religiosas se apoderaron del sacerdocio. No me puedo acordar del nombre. Sadoc. Sadoc era el sacerdote y el linaje que Dios instituyó para que manejaran el templo, pero lo echaron fuera a él y a los sacerdotes verdaderos. Se apoderaron esas otras personas y entonces se apartaron. Sadoc y sus descendientes se apartaron y formaron este grupo que ahora se llaman los esenios, que guardaron las escrituras allá en el Mar Muerto, en Qumrán, y fueron ellos, hermanos, los esenios, los que estaban esperando a Jesús, el sufrido Yeshua, el que iba a venir a morir por los pecados de la humanidad, y también sabían que era Dios. Por eso recibieron a Jesús y lo adoraban, porque ellos creían que Jesús era más que un hombre, sino que era Dios. Y hasta este día, los falsos siguen gobernando el Sanedrín, pero son personas que han rechazado a Jesús, a Yeshua como el Mesías, y siguen con sus falsas enseñanzas. ¿Le sorprendería a usted que el judío promedio no lee la Biblia? Porque ellos se recargan en sus rabinos para aprender espiritualidad. Y les sorprendería a usted que también los rabinos saben muy poca Biblia, se la llevan en otros libros como la Mishnah y otros libros que no son la Biblia, casi no leen la Biblia. Y por lo tanto son engañados y no pueden ver que Jesús, Yeshua, es el Mesías. Cuando lleguen los tiempos, Dios va a restaurar el sacerdocio de Sadoc y van a volver a ministrar en el templo en Jerusalén durante el milenio que Jesús Yeshua va a establecer cuando regrese a la tierra. Pero aquí empezó. Aquí empezó. Los esenios estaban esperando a Jesús y a Yeshua. Juan les dijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Pum! Empezaron a responder a su llamado que Jesús les daba. Y el Mesías que habían esperado por tanto tiempo finalmente vino, pero primero vino a sufrir, a morir. Vino a derramar su gracia, a salvar la humanidad. Pero un día, hermanos, va a regresar. Pero ya no va a regresar como un manso cordero, sino que va a regresar como un león furioso. Va a regresar como un rey conquistador y va a aplastar a sus enemigos y va a establecer su reino y va a reinar desde Jerusalén. Va a ser la capital del mundo. Y todo comenzó aquí. Vino Jesús, empezó a restaurar todas las cosas. Ahora está salvando a las personas que vienen a Él, formando parte de la familia de Dios. Y cuando se termine ese tiempo, va a recoger a su iglesia en el rapto. Y luego va a empezar 7 años, lo que llaman la tribulación, un tiempo terrible. Se va a levantar la bestia, el antimesías. Van a haber muchas salvaciones, pero van a haber muchas muertes. Y al final de esos 7 años
va a regresar Jesús Yeshua, va a derrotar al antimesías, al anticristo, a la bestia, y luego va a establecer su reino por 1000 años. Por eso cuando oramos, Jesús les dijo, Señor, enséñanos a orar. Y les digo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, adoración. Dice, venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que decimos el Padre nuestro, estamos orando para que Jesús regrese y establezca su reino de 1000 años en la tierra. Tremendo. Tremendo. 43 al 45 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Fíjense, ellos creían de ese siervo que había anunciado a Moisés en la ley. Les dijo, después de mí se levantará otro profeta como yo, dice, y a él escúchenlo. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. José descendía de David. María también. ¿Saben ustedes que Jesús y María Miriam, los dos descendían del linaje del rey David? Entonces, en este versículo podría parecer que Felipe siguió a Jesús sin haber sido evangelizado por otro discípulo, pero hay varios indicios de que Andrés y Pedro se acercaron a él antes de que Felipe conociera al Señor. Y lo extraordinario de este versículo es que le dijeron, hey, encontramos al Mesías, al que predicó Moisés, que toda la vida estamos oyendo que va a venir. Ya lo encontramos. Hermanos, qué tremendo eso. Que entre ellos caminaba el creador del universo. Entre ellos caminaba el mismo Dios hecho carne. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio es ser llamado por parte de Dios y traerle gloria a Dios al servir al Mesías! Ellos lo reconocieron inmediatamente y lo siguieron, los llamó. Vámonos. Cuando llamó a Mateo, él era un contador de impuestos y odiado por la gente. Pero cuando Jesús Yeshua lo llamó, vámonos. Hay algo muy especial, hermanos, del llamado de Dios. ¿Sientes tú el llamado de Dios? Responde a Él. No es accidente, te está hablando, te está llamando, que tú lo recibas en estos momentos. Y así como hicieron los discípulos, cuando les dijo, sígueme, se levantaron y lo siguieron. Así deberías ser tú. Te está llamando el Señor este día. Síguelo. En Él está la vida eterna. Él es el que llena el vacío en tu corazón y el que te da la vida eterna. 46 y 48 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es que, hermano, Nazaret, de esos pueblos, incluyendo Belén, eran pueblos muy pequeños, muy chicos, eran muy insignificantes. Y por eso había como una crítica, los fariseos, los saduceos lo criticaban porque decían, ¿cómo va a salir de ahí alguien de esos pueblos insignificantes? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, era muy sincero. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, Natanael sabía que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que el Mesías nacería en Belén. Además, Nazaret era una aldea insignificante. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret.
y era un lugar súper insignificante. Natanael simplemente no podía comprender que una persona tan importante como el Mesías pudiera provenir de un lugar tan insignificante como Nazaret, ¿verdad? Entonces, lo llamó un verdadero israelita. En su juventud, Jacob, acuérdense la historia de Jacob, el primer israelita, era un hombre astuto y tramposo. ¿Se acuerdan de eso? Era lleno de engaño. Pero Natanael era israelita, descendiente de Jacob, pero él era genuino y sincero. Lean la historia de Jacob y se van a dar cuenta que era engañador Jacob. Pues engañó a Esaú, le robó su primogenitura, pero después Jacob cayó con su tío, ¿verdad? Se fue huyendo de su hermano Esaú, pero cayó con alguien que era aún peor que él. Y esa historia la pueden leer, está ahí en Génesis. Pero Natanael no era así. Él era una persona genuina y era muy sincero. Y Jesús leyó el carácter de Natanael como un libro abierto. Dice que lo encontró debajo de la higuera. En el Antiguo Testamento, esta expresión a menudo sugiere seguridad y tranquilidad. Es posible que Natanael estuviera meditando bajo el árbol sobre el sueño del Jacob al que hace referencia en los últimos versículos. Jesús le dijo, te vi. Jesús manifestó su conocimiento sobrenatural. Y aparentemente este incidente convenció a Natanael de que dado que Jesús tenía tal conocimiento de él, debía ser el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, miren, Jesús, Yeshua, Él nos ve. Él sabe quiénes somos. Te llamó, te está llamando, no es equivocación. Estás en el camino del Señor, lo estás sirviendo, no es equivocación. Él te vio, Él te conoce. Aunque estés sufriendo, aunque estés pasando por problemas, no eres equivocación. Jesús te vio. Así como vio a Natanael y lo llamó, Jesús también nos llamó a nosotros. Por lo tanto, debemos poner nuestra confianza en Él y saber que Él nos está ayudando. Nos está dando sus fuerzas para que podamos llegar a Él. Acuérdate de eso. No eres accidente, no eres equivocación. Él te vio y te llamó. Acuérdate de eso. 49 y 50 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque ellos ya habían oído del Mesías. Ellos sabían que iba a ser Dios, el Hijo de Dios, Dios y el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces Jesús le aseguró a Natanael que vería cosas mayores que la omnisciencia que le demostró. Como hijos de Dios y en la autoridad del nombre de Jesús, tenemos el poder de Dios. Podemos hacer cosas más grandes, hermanos, porque tenemos la autoridad del nombre de Jesús, del nombre de Yeshua. Pero 51 dice, he aquí, perdón, esa es la autoridad que tenemos. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad sobre los ángeles caídos y sobre los demonios. Verso 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan la visión que tuvo Jacob? Que miró una escalera y miraba que descendían y subían a estos ángeles. La idea aquí es similar.
que hay comunicación entre el cielo y la tierra. Por medio de Jesús Yeshua, hermanos, tenemos comunicación con Dios. Y el Hijo del Hombre es una expresión utilizada en Daniel para referirse a un ser celestial. Era la designación favorita que Jesús usaba para sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hombre que tenía que morir por los pecados del mundo. Un hombre sin pecado. Tenía que ser un cordero inocente sin pecado. Por eso cuando se levantan cristos falsos, personas que dicen que ellos son Jesús y Cristo, no son nada más que hombres, hermanos, llenos de pecados. No califican para morir por la humanidad porque tienen pecado. Solamente hay uno, Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios, sin pecado, que fue inmolado, fue muerto por los pecados de la humanidad. Hermanos, tengan cuidado, ningún hombre merece llevar los títulos divinos, como el Papa lo llaman el Santo Padre. Dios mío, es un hombre pecador como todos nosotros. No es el vigente de Dios, nadie, solamente dice la palabra de Dios que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, nadie más, nadie más. Todo lo demás es idolatría. No debemos de andar idolatrando a ninguna persona, hermanos, a nadie, sino debemos de adorar y servir a Jesús, a Yeshua. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria a ti. Señor, ayúdanos a acudir a tu llamado. Ayúdanos a producir fruto que le trae gloria a Dios. Y ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Por favor, si les gustó, hagan el like y compártanlo con otros para que también ellos puedan escuchar la palabra de Dios y Shabbat Shalom.